Bienvenidos mis queridos estudiantes. En este nuevo video les traigo la Iglesia Católica en la Edad Media. Prepárense para un nuevo capítulo histórico sobre dinero, poder, conspiraciones, corrupción y muchas cosas más. Comencemos. Contexto. Durante los siglos que se extendió la Edad Media, uno de los actores de mayor importancia fue la Iglesia Católica, no solo por su influencia espiritual, sino también por su desempeño o rol en los distintos aspectos de la sociedad, como la política y la economía. Cuando el Imperio Romano de Occidente llegaba a su fin, el cristianismo ya se había convertido en la religión oficial. Esto gracias al emperador Teodosio. Más tarde surgió la Iglesia Católica como institución del imperio, tomando de este su estructura organizativa. De esta manera se organizaron y jerarquizaron todos los cargos en su interior. Esto le permitió sobrevivir a la caída del imperio e incluso expandirse sobre los pueblos bárbaros, gracias a la misión evangelizadora realizada por cientos de sacerdotes. Para diferenciarse de otros movimientos cristianos, los católicos ordenaron sus creencias, es decir, de forma interna la Iglesia Católica estableció los dogmas. Ustedes se estarán preguntando, ¿qué es un dogma? Pues es una verdad revelada por Dios y que la Iglesia considera incuestionable. Estas verdades fueron establecidas en unas reuniones llamadas concilios. El más importante fue el de Nicea en el año 325. Los dogmas católicos establecidos fueron la Biblia, la tradición apostólica, la Trinidad de Dios, la maternidad divina de María, la Inmaculada Concepción y la Eucaristía. La estructura del clero. Tomada del Imperio Romano, la Iglesia Católica se organizó como una institución jerárquica, es decir, estructurada con una escala ordenada y subordinante, lo cual le entregó una gran ventaja. A la cabeza de la Iglesia se ubicó el Papa, obispo de Roma y sucesor de Pedro, considerado el primer Papa de la cristiandad. El Papa no solo tenía el rol de líder espiritual, sino también de jefe político de la Iglesia una vez consolidado el poder temporal del catolicismo. Bajo el Papa, el clero se dividía en dos grandes grupos hasta hoy, el clero secular y el clero regular. El clero secular correspondía a los miembros de la Iglesia que estaban en constante contacto con los fieles, es decir, los laicos. Se subdivide en dos grupos, el alto clero y el bajo clero. El alto clero estaba encargado de las diócesis, territorios, y era integrado por los obispos y arzobispos, estos últimos a cargo de las diócesis más importantes. El bajo clero quedaba integrado por el resto de los sacerdotes. Por otro lado, estaba el clero regular. Su nombre se debe a que quienes lo componían vivían de acuerdo a una regla. Y no me refiero a una regla de medir, chicos, sino a un conjunto de normas. Apartados del mundo por estar lleno de pecado y tentación, nacieron una serie de órdenes religiosas que se ubicaron en monasterios, conventos y abadías. Los cargos más altos dentro del clero regular eran los abades principales. Luego de ellos estaban los superiores de los monasterios y conventos, y al final los monjes, monjas y frailes. Cabe hacer mención especial a los monjes copistas,
quienes tuvieron la gran tarea de preservar las grandes obras griegas y romanas, copiándolas una y otra vez para que se mantuvieran en el tiempo. La cosmovisión cristiana católica. Y no se trata de una visión cósmica. Una cosmovisión es una forma determinada de ver el mundo. Durante la Edad Media europea, la cosmovisión cristiana católica fue la que predominó sobre la sociedad y estuvo centrada en la suposición de que Dios está presente en todas las cosas y situaciones, el temor a Dios, la necesidad de vivir de acuerdo a las enseñanzas de los mandamientos para poder alcanzar la vida eterna. De esta manera, la Iglesia Católica pasó a estar presente en todas las áreas de la sociedad europea, desde el nacimiento hasta la muerte de cualquier individuo. Sacramentos y prácticas más importantes. El bautismo. Este sacramento abría las puertas a la vida espiritual y el resto de los otros sacramentos. Durante la Edad Media se generalizó la tendencia de bautizar a los niños debido a la elevada mortalidad y el temor de que fueran condenados a morir sin poder acceder a la vida eterna. El matrimonio. La Iglesia consideraba que podía realizarse sin la autorización de los padres, pues era decisión de los esposos, hombre y mujer, y se hacía válido una vez que se concretaba la relación sexual, tradición germana. Esto luego cambiaría. La anulación del matrimonio o divorcio también existía, pero la Iglesia lo comenzó a restringir para fines de la Edad Media. La confesión y las penitencias. La confesión consistía en declarar los pecados ante un sacerdote, quien como representante de Dios podía otorgar el perdón y la paz, no sin antes cumplir una penitencia, la cual variaba de acuerdo a la gravedad del pecado. Sin embargo, esta práctica fue decayendo y la Iglesia la reemplazó por las indulgencias, es decir, a cambio de reducir los pecados, pedían dinero, generando gran corrupción. La misa y la Eucaristía. Durante la Edad Media, la misa se realizaba en latín y el sacerdote y sus acólitos se ubicaban de espalda a los fieles y de frente al altar mayor. Los fieles acudían con sus mejores atuendos y las mujeres con el cabello cubierto con un velo. El momento más importante de la misa, incluso hasta el día de hoy, es la Eucaristía, sacramento católico en el que la hostia y el vino se transforman en la sangre y cuerpo de Cristo, hecho conocido como transustanciación. Los funerales. Al inicio de la Edad Media, el rol de la Iglesia en los ritos fúnebres se limitaba al perdón de los pecados del moribundo o extrema unción. Entre los siglos XII y XIII se incluyó la ceremonia del duelo, el velatorio y el entierro. Así, los sacerdotes pasaron a tener un rol principal. La relación entre la Iglesia Católica y el poder político. En la Edad Media se conformaron dos grandes poderes que más tarde fueron representados como espadas. Una de ellas era la del poder espiritual, religioso, es decir, la Iglesia Católica, y la otra del poder temporal, político, o sea, los monarcas. Ambas debían estar en equilibrio. Sin embargo, no fueron pocas las veces que la Iglesia Católica intervino o generó conflictos con los gobernantes europeos, o incluso dentro de su propia institución. Algunos ejemplos se los expongo a continuación. La conversión de Clodoveo. El primer rey de los francos se terminó convirtiendo al catolicismo por presión de su esposa e hijos. Al bautizarse, la monarquía francesa quedaría unida para siempre con el papado.
Carlomagno, el emperador cristiano. El hijo de Pipino el Breve, quien a su vez había obtenido el permiso del Papa para convertirse en rey luego de socorrerlo, se convirtió en emperador del Imperio Romano en la Navidad del año 800, pues al igual que su padre, se había transformado en un fiel aliado del papado. Otón I y el Sacro Imperio Romano Germánico. Otón I, conocido como Otón el Grande, fue duque de Sajonia y más tarde coronado en el año 962 como el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Él generó poderosos lazos de vasallaje eclesiástico. ¿Qué quiere decir esto? Para consolidar su poder político, se dedicó a designar a altos cargos de la Iglesia en su territorio, como abades y obispos. Estos eran de su confianza y ayudaron a fortalecer su posición como emperador. Si se han dado cuenta, la Iglesia Católica supo aliarse a poderosos reyes o emperadores para garantizar su poder e influencia sobre la sociedad europea. La Iglesia Católica y el feudalismo. El feudalismo, como ya vimos en el video anterior, fue un sistema de relaciones donde se establecía un vínculo de dependencia y fidelidad entre un señor y un vasallo, que se estableció en la segunda mitad de la Edad Media. Pues bien, al ir desarrollándose este sistema, la Iglesia Católica tuvo serios conflictos entre el Papa y el emperador. Nos referimos al Sacro Imperio Romano Germánico, por quien debía nombrar los distintos cargos eclesiásticos. La querella de las investiduras. Para el siglo X, la Iglesia Católica había desarrollado y normalizado una serie de prácticas que estaban muy lejos del espíritu cristiano. Estas fueron la simonía, es decir, la compra o venta de cargos eclesiásticos. El nicolaísmo, también llamado clerogamia, era la práctica por parte de algunos sacerdotes u obispos de tener una esposa o amante e hijos. Nepotismo era la entrega de cargos o títulos eclesiásticos a familiares, especialmente hijos o amigos. Investidura laica. Era la facultad de entregar cargos eclesiásticos por parte del poder temporal, es decir, un monarca. El conflicto explotó a partir del año 1075 entre el Papa Gregorio VII y el emperador Enrique IV, a raíz de un movimiento iniciado en la abadía Cluny, en la actual Francia, que pedía regresar a los antiguos valores benedictinos: oración, trabajo, humildad, austeridad, entre otros. El Papa, quien buscaba ordenar y limpiar la Iglesia de las prácticas antes mencionadas, se vio enfrentado con el emperador alemán, quien no quería acatar las reformas del sumo pontífice. Entonces tuvo que excomulgar a Enrique IV, es decir, expulsarlo de la comunidad cristiana. Esta situación se volvió grave para el emperador, pues significaba que todos sus señores feudales podían volverse en su contra, o peor aún, escoger a otro emperador. Entonces tuvo que solicitar el perdón del Papa. Este episodio es conocido como la humillación de Canosa. No obstante, el conflicto se reactivó incluso luego de la muerte del sumo pontífice y del emperador. Las cruzadas. Fueron incursiones militares realizadas por caballeros, príncipes y monarcas cristianos, convocadas por los papas para recuperar Tierra Santa de manos musulmanas. Si deseas profundizar más sobre este tema, pueden revisar el video de Academia Play sobre las cruzadas. Dejo el link en la descripción del video. Bueno, mis queridos estudiantes, espero que les haya gustado este video y puedan aprender un poco sobre la Iglesia Católica durante la Edad Media. Nos vemos en un próximo video sobre el resurgimiento de las monarquías y el ocaso de la Edad Media.